Mi propio hijo intentó matarme con una caja de bombones envenenados, y sin saberlo salvé mi vida al regalárselos a mi nuera y a mis nietos. Cuando Thomas me llamó, preguntando si había comido los chocolates, le respondí que no, que los había llevado a casa de Laura para los niños. El silencio al otro lado del teléfono fue sepulcral. De pronto gritó desesperado, ¿qué hiciste? En ese momento no entendí por qué estaba tan alterado, pensé que se enfadaba porque había regalado su obsequio. ¡Qué ingenuo fui! Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Y ahora, volvamos a la historia. Me desperté temprano aquel sábado, justo en el día de mi cumpleaños. Afuera, el aire de octubre era fresco, limpio, con esa claridad que solo tiene el otoño cuando la luz entra sesgada por los árboles. Abrí la ventana del comedor y el olor a tierra húmeda se mezcló con el aroma del café que ya estaba preparando. A mis 69 años, las mañanas tranquilas eran mi mejor regalo. Siempre he sido un hombre de rutinas sencillas, barrer el patio, cuidar las plantas, leer el periódico antes de que el sol suba del todo. Esa mañana, mientras barría las hojas secas del jardín, escuché el ruido de un motor que se detenía frente a mi portón. Era una camioneta de reparto. El joven conductor bajó y me llamó por mi nombre, ¿el señor Donald Miller? Asentí, y él me entregó una caja envuelta con esmero. Firmé en su tableta y el chico añadió con una sonrisa automática, todo está pagado. El remitente dejó un mensaje, feliz cumpleaños. Me quedé mirándolo mientras el vehículo se alejaba. La caja, de color marrón oscuro con un lazo dorado, tenía un sello de una tienda elegante de Manhattan. No suelo recibir regalos, mucho menos de tan lejos. Llevé el paquete a la cocina y lo puse sobre la mesa, con cuidado, como si fuera algo frágil. Al abrirlo, un aroma intenso a cacao llenó la habitación. 12 bombones perfectamente alineados, envueltos en papel plateado, con el nombre Artisan Delight grabado en cada uno. Debajo, una pequeña tarjeta blanca. La tomé entre los dedos y leí, To the best father in the world. With love, Thomas. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando aquella letra ordenada y firme que conocía desde niño. Thomas, mi hijo. Hacía meses que no hablábamos más de 5 minutos seguidos. El trabajo, los niños, su carácter impaciente, yo había aprendido a no esperar demasiado. Pero verlo acordarse de mí en mi cumpleaños me provocó una mezcla de sorpresa y ternura que no supe cómo manejar. Tomé el teléfono y marqué su número. Sonó varias veces y luego se cortó. Le dejé un mensaje corto, gracias, hijo. No esperaba esto. Me alegró el día. Esperé un rato, sin respuesta. Apagué el televisor, volví a la cocina y serví el café en mi taza de siempre, la que tiene una grieta que nunca quise reparar. Miré la caja sobre la mesa mientras el café goteaba del filtro. Pensé que los niños de Thomas, mis nietos, adorarían esos chocolates. Annie y Ellie eran 2 pequeños torbellinos dulces, siempre corriendo, siempre riendo. Decidí llevarles la caja. Será mejor compartir, pensé, y sentí que era una buena manera de celebrar mi día. A media mañana, me subí a mi vieja camioneta y salí rumbo al barrio donde vivía Thomas. El camino cruzaba un pequeño puente y bordeaba el río, el mismo que había visto crecer a mi hijo. En el trayecto paré en una gasolinera. Mientras llenaba el tanque, escuché una voz detrás de mí, Donald. ¿Todavía andas por aquí, viejo? Era Mark, un compañero de los tiempos en la fábrica. Nos dimos la mano. «Es tu cumpleaños, ¿verdad?», preguntó. «Así es». «No hay fiesta, solo una visita rápida a mi hijo», le respondí. Mark sonrió. «Bueno, que te traten bien, hermano. A esta edad lo merecemos». Reímos y seguí mi camino. Cuando llegué a la casa de Thomas, vi su coche aparcado frente al garaje, pero la puerta principal estaba cerrada. Toqué el timbre y escuché pasos rápidos.
Era Laura, mi nuera, con un suéter gris y el teléfono aún en la mano. Ah, señor Miller. ¡Qué sorpresa!, dijo, con una sonrisa amable pero distraída. Pasaba a saludar, contesté, levantando la caja. Thomas me la envió por mi cumpleaños, pero pensé que los niños disfrutarían más que yo. Ella titubeó apenas un instante antes de responder. ¡Qué detalle tan bonito, padre! Les encantará. Entré unos minutos. La casa olía a detergente fresco y a pan tostado. En el piso, las piezas de Lego estaban esparcidas como de costumbre. Annie y Ellie salieron corriendo desde el salón y se me lanzaron a las piernas gritando, «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Los abracé, sintiendo su calor y su risa. «Voy, les traje un regalo especial de parte de su papá», dije, levantando la caja. Sus ojos se iluminaron. Laura la dejó sobre la encimera de la cocina y ofreció, «¿Quiere un café, padre?». Negué con la cabeza. «No, hija. Solo pasaba un momento. Tengo cosas que hacer en casa». Me quedé un rato observando cómo los niños jugaban. Laura respondía mensajes en su teléfono sin mirar demasiado. Era una mujer ocupada, práctica, y aunque nunca tuvimos conflictos, tampoco llegamos a ser cercanos. Cuando me despedí, ella me acompañó hasta la puerta. «Gracias por el detalle», dijo. «Thomas se alegrará cuando se lo cuente». Le devolví una sonrisa. «Cuídalos bien, Laura. Son todo lo que importa». Asintió. Conduje de regreso mientras el sol comenzaba a bajar. En la radio sonaba un programa viejo sobre la guerra de Vietnam. Había servido allí en mis 20 años, y cada vez que escuchaba esas voces de veteranos, sentía una punzada de nostalgia y cansancio en el pecho. Pasé por la tienda de la esquina, compré pan, leche y algo de mantequilla. La cajera, una chica joven, me deseó feliz cumpleaños sin saber que acababa de hacerlo. Le sonreí. De vuelta en casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Preparé un sándwich, encendí la televisión, pero no presté atención a las noticias. Sobre la mesa, la tarjeta de Thomas seguía allí, bajo la luz amarilla del comedor. Al mejor padre del mundo. Me quedé mirándola largo rato, con una mezcla de orgullo y una pequeña punzada de melancolía. Tomé el marco de una foto antigua donde aparecíamos los tres, Thomas con su toga universitaria, Laura abrazándolo, y yo detrás, con las manos en sus hombros. Pensé en lo rápido que pasan los años, en cómo un día tu hijo deja de ser un niño y se convierte en alguien que apenas te llama. Apagué el televisor, guardé la foto y me dirigí a la ventana. Afuera, el viento movía las ramas del viejo roble y las luces de los coches parpadeaban a lo lejos. Todo parecía en calma, sereno. Esa noche me dormí con una sonrisa discreta, sintiéndome afortunado por un pequeño gesto que había encendido algo dentro de mí. Nunca imaginé que esa caja de chocolates, la misma que consideré un detalle lleno de cariño, sería el comienzo de algo mucho más oscuro. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, quizás no habría abierto aquella caja. Pero la vida no te avisa cuando un día tranquilo se convertirá en el primero del resto de tu tragedia. Esa mañana desperté más tarde de lo habitual. No sé por qué, quizá por el cansancio o porque el cuerpo, de vez en cuando, te exige detenerte. El sol ya se filtraba por la ventana cuando escuché el teléfono sonar una y otra vez. Pensé que sería una llamada de cortesía, quizá alguna felicitación atrasada. Tomé el aparato medio dormido, y la voz de Thomas me sacudió como una descarga eléctrica. «Papá, ¿comiste los chocolates?», dijo, con una urgencia que nunca antes le había escuchado. Yo aún tenía la mente nublada, el olor del café recién hecho me envolvía y el sonido del agua hirviendo parecía tan cotidiano que no entendí el tono de su voz. «No, hijo», respondí, mientras colocaba el filtro en la cafetera. «Se los llevé a Laura y a los niños. Pensé que les haría ilusión». «¿Por qué?». Hubo un silencio breve, denso. Y de pronto, un grito al otro lado de la línea.
¿Qué hiciste? Me quedé helado. Lo aparté del oído y lo miré como si no comprendiera el idioma. ¿Qué dijiste? Repite eso, papá. Su voz temblaba. Dime que no los diste a nadie. Se los llevé ayer, Thomas. A Laura y a los niños. Escuché un golpe seco, como si hubiera tirado algo al suelo, seguido de una maldición ahogada. Dios mío. Murmuró. Maldita sea. Y colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, oyendo el pitido del tono muerto. Durante un momento pensé que había entendido mal, que tal vez se enfadó por un motivo tonto, que simplemente estaba exagerando. Thomas tenía un carácter impulsivo, lo conocía bien. Respiré hondo, apoyé el teléfono sobre la mesa y traté de seguir con mi rutina. Volví a llamarlo al cabo de unos minutos. Nada. El tono daba ocupado y luego la llamada se cortaba. Intenté un mensaje. Tampoco hubo respuesta. El resto de la mañana transcurrió con una inquietud que no supe nombrar. Intenté distraerme, lavé los platos, limpié el porche, leí los titulares del periódico. Pero la conversación se repetía en mi cabeza, una y otra vez, con esa pregunta suspendida en el aire: ¿comiste los chocolates? Al mediodía escuché el sonido de un motor acercándose. Por un instante creí que era él. Me asomé por la ventana, pero era solo el cartero. Bajé las escaleras, firmé el recibo y me entregó un sobre con el logo del banco. Lo abrí allí mismo, bajo el sol. Dentro había una notificación: acceso reciente a la cuenta conjunta que había compartido con Thomas hacía años, una cuenta que creí cerrada. Me fruncí el ceño, confundido. Quizá necesitaba dinero para algo urgente, pensé. Thomas siempre había tenido dificultades para manejar sus gastos. No le di demasiada importancia. A las 4 de la tarde, mientras limpiaba los cristales del salón, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era Laura. Su voz me heló antes incluso de entender las palabras. Papá, susurró. Los niños están en el hospital. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pregunté, con el corazón en la garganta. Dicen que se intoxicaron con los chocolates. El trapo me cayó de la mano. ¿Qué chocolates? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los que usted trajo ayer. Sentí como la sangre se me iba de la cara. ¿Cómo están? Balbuceé. No lo sé, los médicos están con ellos. Venga rápido. No pensé. Agarré las llaves y salí corriendo. El aire afuera era pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido. Conduje sin sentir el volante, sin mirar los semáforos, con los nudillos blancos de tanto apretar. La ciudad se difuminaba por el parabrisas. Los recuerdos me golpeaban como olas: la risa de Anne, los ojos curiosos de Ellie, el momento en que les entregué aquella caja. Todo se mezclaba con el sonido de las sirenas a lo lejos. Cuando llegué al hospital, Laura estaba en la sala de espera, pálida, con el maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Dónde están? Pregunté, sin aliento. En urgencias. El médico dijo que fue envenenamiento, que había algo en el chocolate. Me quedé sin aire. Sentí un zumbido en los oídos y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El doctor apareció poco después, con una expresión de cansancio profesional, pero con un dejo de gravedad en la voz. Están estables, dijo. El análisis preliminar muestra rastros de arsénico, pero la dosis fue baja. Llegaron a tiempo. Tuve que dar un paso atrás. Sentí que el piso se movía. ¿Arsénico? Repetí, sin entender. Sí, asintió el médico. Alguien lo mezcló con el relleno. Si los niños hubieran comido un poco más, no estaríamos hablando. Laura me miró, los ojos enrojecidos, y susurró: papá. Thomas fue quien compró la caja, ¿verdad? Asentí, sin poder hablar.
Mi garganta era un nudo. Cuando la abrí, dijo ella, noté un olor raro, pero los niños estaban tan emocionados que no quise decepcionarlos. El doctor añadió, ya hemos enviado las muestras al laboratorio. Tendremos los resultados definitivos mañana. Me dejé caer en un banco del pasillo, con las manos temblorosas. El ruido de los pasos, los pitidos de las máquinas, los sollozos de Laura, todo me llegaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Una enfermera se acercó con una libreta en la mano. ¿Usted es el receptor original del regalo?, preguntó. Sí, respondí. Ella me miró en silencio unos segundos. Tuvo suerte, dijo. Si los hubiera comido, usted estaría muerto. Sus palabras cayeron como piedras en el vacío. Laura sacó su teléfono y empezó a marcar desesperada. Tomás, contesta, por favor, susurraba. Tienes que venir al hospital. El tono sonaba, una y otra vez, hasta que el buzón de voz interrumpía con un silencio brutal. Pasaron minutos que me parecieron horas. Finalmente, me levanté y caminé hasta la ventana del pasillo. Afuera, el sol caía lento, teñido de un dorado metálico que se reflejaba en los autos estacionados. Me sentí viejo, débil y confundido. Un oficial de policía se acercó poco después. Su tono fue respetuoso, pero directo. Señor Miller, necesitamos registrar una declaración. Hay indicios de intento de envenenamiento deliberado. Le conté lo poco que sabía, que la caja había llegado por mensajería, que estaba dirigida a mí, que Tomás la había comprado. El agente tomó notas y me entregó su tarjeta. Si su hijo se pone en contacto con usted, avísenos inmediatamente. Cuando la noche cayó, Laura seguía junto a la puerta del cuarto de los niños. Yo la observaba desde lejos, incapaz de acercarme. Ella levantó la vista un momento y nuestras miradas se cruzaron. No hubo reproches, solo un miedo compartido, pesado, que ninguno se atrevía a poner en palabras. Salí del hospital casi a medianoche. El estacionamiento estaba vacío, iluminado por luces frías. Me subí a la camioneta y me quedé un momento sin arrancar. Llovía una llovizna fina, casi imperceptible, que empañaba el parabrisas. Encendí el motor, avancé unos metros y me detuve al borde de la carretera. Saqué el teléfono, marqué el número de Tomás. 1, 2, 3 veces. La llamada entró, sonó 3 tonos, y se cortó. Me quedé mirando la pantalla oscura. Mi reflejo en el cristal del teléfono era el de un hombre que ya no se reconocía. Las arrugas, los ojos vacíos, la expresión rígida. No sé cuánto tiempo permanecí así, escuchando el sonido del motor al ralentí. Una parte de mí seguía esperando que todo fuera un error, una coincidencia, una pesadilla absurda. Pero en el fondo, muy adentro, algo se había quebrado para siempre. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, el silencio era insoportable. Ni la radio, ni el ruido del motor lograban distraerme del peso de una sola idea que martillaba sin descanso: mi propio hijo me había enviado el veneno que casi mata a sus hijos. Y aunque todavía no tenía pruebas, ni explicación, ni fuerzas para enfrentar la verdad, lo supe con la claridad helada de quien siente la muerte rozarle el hombro: nada en mi vida volvería a ser igual. Esa noche apenas dormí. Cerraba los ojos y volvía a ver las luces rojas del hospital, el sonido lejano de las sirenas, el llanto de Laura, las manos diminutas de mis nietos cubiertas de cables. Cada vez que el sueño me vencía, el zumbido de una ambulancia imaginaria me despertaba otra vez. El reloj marcaba las 3, las 4, las 5. Me levanté cuando aún no amanecía, con el cuerpo pesado y el alma inquieta. A las 5 en punto, el teléfono sonó sobre la mesa. El timbre me cortó el aire. Pensé que era el hospital, pero al mirar la pantalla vi su nombre, Tomás. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Papá? Su voz era baja, casi un susurro. ¿Cómo están los niños?
Me quedé callado un momento, esperando alguna señal de arrepentimiento, de humanidad en su tono. «Están mejor», le dije, con voz cansada. «Los médicos dicen que fue suerte que llegaran a tiempo. Siguen haciendo pruebas con los chocolates». El silencio al otro lado fue tan largo que escuché mi propio corazón golpear. Luego él volvió a hablar, más tenso. «Papá, ¿tú comiste alguno?» «No», respondí, con frialdad. «Se los llevé a Laura y a los niños». «¿Por qué preguntas eso?» Escuché su respiración, rápida, contenida, y después una exhalación larga. «No, nada, solo quería saber», dijo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagarse. En la cocina solo se oía el ruido constante del refrigerador, un zumbido monótono que me taladraba la cabeza. Encendí la cafetera sin pensar, pero el aroma del café ya no me calmó. Sentí que algo invisible se había roto entre nosotros. A las 7 salí al porche con la taza caliente entre las manos. La neblina cubría la calle y el aire cortaba la piel. Me senté en el viejo banco de madera y observé cómo el vapor del café se mezclaba con el aliento helado de la mañana. La señora Wilson, mi vecina, apareció cruzando el jardín, envuelta en una bata floreada. «Buenos días, Donald», dijo, apoyándose en la valla. «Anoche vi coches de policía frente a la casa de tu hijo. ¿Pasa algo malo?» Tragué saliva. «Los niños se intoxicaron», contesté. «Pero ya están fuera de peligro». «Pobrecitos», murmuró ella, bajando la voz. «Ese Thomas no se ve bien últimamente. Lo vi hace unos días en la tienda, ojeroso, fumando como chimenea». No supe qué decir. Asentí, fingiendo una sonrisa, pero por dentro algo se acomodaba como piezas de un rompecabezas. Cada gesto, cada silencio de Thomas en los últimos meses empezaba a tener otro significado. Volví adentro y encendí la radio para distraerme, pero las palabras se mezclaban sin sentido. Pasé la mañana moviéndome sin rumbo, ordené los papeles del escritorio, limpié el filtro del aire, traté de ocupar mis manos para que mi mente no se hundiera. Alrededor del mediodía, sonó el teléfono otra vez. Era Laura. Su voz sonaba agotada, áspera de tanto llorar. «Papá, tengo los resultados». «¿Qué dicen?», pregunté, sintiendo un frío en el estómago. «Es arsénico», respondió ella. «Los médicos están seguros. Lo encontraron en los chocolates». Cerré los ojos. ¿La policía sabe algo? Están investigando el origen. Dijeron que van a ir a la tienda de Manhattan desde donde se envió. También quieren hablar con usted. Miré alrededor. La luz entraba por la cortina, cayendo sobre el piso como una línea amarilla que dividía la habitación en dos mitades, lo que era antes y lo que era ahora. No pasó mucho hasta que sonó el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre joven, alto, de abrigo oscuro. «Oficial Dane», dijo, mostrando su placa. «Necesitamos hacerle unas preguntas, señor Miller». Lo invité a pasar. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y encendió su grabadora. «¿Puede contarme desde el principio cómo recibió el paquete?» Relaté todo, el mensajero, la caja, la tarjeta, cómo la llevé a casa de Thomas y Laura. Él tomaba nota sin interrumpirme, con una expresión neutra. «¿Sospecha de alguien?», preguntó finalmente. Me quedé pensando. «No lo sé», dije despacio. Pero mi hijo, cuando supo que no había comido los chocolates, parecía asustado. El oficial levantó la vista. ¿Asustado? Sí. No enojado. No sorprendido. Asustado. Anotó algo más y asintió. Verificaremos quién pagó el pedido y desde qué cuenta. Le mantendremos informado. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse muda. Me quedé solo con el eco de mis propias palabras.
Fui hasta el aparador, saqué la tarjeta de cumpleaños y la observé de nuevo. To the best father in the world. La letra limpia, ordenada, sin temblor. No parecía la mano de alguien que planea dañar. Pero los hechos no mentían. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el banco. Señor Miller, le llamamos para confirmar un retiro reciente de $15,000 de una cuenta vinculada a su nombre. Debe haber un error, dije. Esa cuenta está cerrada. No, señor. Según nuestros registros, usted autorizó a su hijo Thomas Miller como cotitular en 2012. La cuenta sigue activa. Sentí una punzada en el pecho. Entiendo, murmuré, y colgué. Fui al estudio, abrí el cajón de los documentos viejos. El polvo me hizo toser. Entre recibos y carpetas encontré el contrato bancario. Mi firma, y la suya, más joven, más confiada. Recordé el día que la abrimos, para emergencias, le dije entonces. Ahora comprendía que la emergencia era yo. El resto de la tarde transcurrió con una mezcla de rabia y desconcierto. No podía concentrarme. Caminaba por la casa como un fantasma. A las 6 decidí ir al hospital. El pasillo de pediatría olía a desinfectante. Ann dormía con la boca entreabierta, Ellie miraba una caricatura en silencio. Tenían la piel pálida, las venas pequeñas bajo la cinta del suero. Laura estaba al lado, con una manta sobre los hombros. Gracias por venir, papá, susurró. ¿Cómo están? Cansados, pero fuera de peligro. Los médicos dicen que se recuperarán. ¿Y Thomas? Pregunté. Ella bajó la mirada. No aparece. La policía fue a casa. Su coche sigue ahí, pero él no. El teléfono está apagado. Me senté junto a ella. Ninguno de los dos habló por un rato. Miré a mis nietos dormidos y sentí que algo dentro de mí se endurecía. No era solo miedo. Era furia. Si lo ves, me avisas, le dije finalmente. Cuando salí del hospital, el cielo ya se teñía de violeta. El viento movía las ramas desnudas y el aire olía a gasolina y lluvia vieja. Caminé hacia el estacionamiento con pasos lentos. Mi mente no paraba. Al llegar al coche, marqué el número de mi hermana, Natalie. Contestó al segundo tono, con voz somnolienta. ¿Donald? ¿Qué ocurre? ¿Has visto a Thomas? Pregunté directamente. Hubo un silencio breve. Pude oír su respiración al otro lado. Creo que sí, llegó anoche. Está aquí, en mi casa. No quiso decir mucho, solo que necesitaba descansar. Me quedé quieto, con el teléfono apretado contra el oído. Escúchame, Natalie, dije con calma, aunque sentía la sangre arder. No lo dejes salir. No le digas que hablé contigo. Voy para allá. Donald, ¿qué está pasando? Por favor, solo haz lo que te digo. Colgué antes de que siguiera preguntando. Me subí al coche y encendí el motor. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mojado. Mientras avanzaba por la carretera, el cielo se oscurecía del todo y los faros proyectaban un túnel de luz en la neblina. No pensaba en lo que diría ni en lo que haría. Solo tenía una certeza, algo se había quebrado irreparablemente entre padre e hijo. El volante temblaba bajo mis manos. El sonido del motor se mezclaba con el de mi respiración entrecortada. En cada semáforo veía mi reflejo en el cristal, un hombre mayor, cansado, con el rostro de alguien que va directo hacia una verdad que no quiere conocer. Cuando tomé el desvío hacia la carretera que llevaba a la casa de mi hermana, el último rayo de sol desapareció detrás de los árboles. El cielo se tiñó de un gris sucio, y un pensamiento frío, casi mecánico, cruzó mi mente: esta vez no iré a preguntar. Iré a escuchar la verdad. El camino hacia la casa de Natalie fue largo y silencioso. La noche caía despacio,
cubriendo el paisaje con una capa de niebla baja que se extendía por la carretera como un velo gris. El ruido del motor era el único sonido que me mantenía despierto. A mitad del trayecto, paré en una gasolinera. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Mientras llenaba el tanque, marqué el número de Stanley, mi amigo de toda la vida, abogado desde hace 30 años. Contestó con voz adormecida. Donald, ¿qué hora es? Casi las 9, dije. Necesito que me digas algo con franqueza. Si alguien intenta envenenar a otro, ¿cómo se clasifica eso? Hubo un silencio breve. Depende de la intención, respondió. Pero si hay pruebas de premeditación, eso es homicidio en primer grado. Su tono era seco, profesional, pero debajo se notaba el desconcierto. ¿Por qué me preguntas eso? Porque creo que mi hijo quiso matarme, dije, con voz baja. Stanley no respondió de inmediato. Donald, no digas nada más por teléfono. Guarda todo lo que tengas. Yo me encargo del resto. Colgué sin contestar. Terminé de llenar el tanque y noté que la mano me temblaba cuando devolví la manguera. El viento soplaba fuerte cuando retomé el camino. A cada curva, el miedo me oprimía el pecho un poco más. Las luces de los faros apenas cortaban la oscuridad. Cuando finalmente llegué, eran casi las 10. La casa de Natalie se escondía entre los pinos, pequeña, con una luz cálida que salía por la ventana del salón. Aparqué un poco más adelante y apagué el motor. El coche de Thomas estaba allí, oscuro, con el capó aún tibio. Caminé hasta la puerta, subí los escalones de madera y toqué el timbre. Natalie abrió enseguida. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados como si hubiera llorado. ¿Él está aquí? Pregunté sin rodeos. Ella asintió, evitando mirarme directamente. En la sala. Está, raro, Donald. No quiere hablar con nadie. Pasé por el pasillo y allí estaba, Thomas, sentado en el sofá con la cabeza baja, la chaqueta gris arrugada, el teléfono aún en la mano. Levantó la vista y por un instante volví a ver al niño que solía correr por el jardín, con la cara llena de barro y una sonrisa torpe. Pero aquel brillo en los ojos ya no existía. Nos quedamos en silencio unos segundos. El tic-tac del reloj llenaba el espacio como un cuchillo. ¿Por qué no fuiste al hospital? Pregunté finalmente. Thomas se pasó una mano por el pelo. No podía. ¿No podías o no querías? Repliqué. No, no lo entiendes, dijo, bajando la voz. Todo se salió de control. Natalie se acercó, intentando suavizar el tono. Por favor, cálmense los dos. Ignoré su intento. Saqué del bolsillo la tarjeta que venía con la caja de chocolates y la levanté frente a su cara. Esto lo escribiste tú, ¿verdad? No respondió. Bajó la mirada. Tomás, insistí, dime la verdad. Pasaron unos segundos eternos antes de que abriera la boca. Porque tú, nunca supiste cuándo debías desaparecer de mi vida, dijo, con una frialdad que me cortó el aliento. Me quedé sin palabras. ¿Qué dijiste? Has vivido demasiado, papá. Yo necesitaba ese dinero. Sabía lo que guardas en el banco, los 200,000 que nunca pensabas usar. Tomás. Gritó Natalie, llevándose las manos a la boca. Pero él siguió hablando, casi sin parpadear. Toda mi vida he estado bajo tu sombra. Siempre con tus consejos, tus críticas, tus reglas. Quería una oportunidad para respirar por mí mismo. Lo miré fijo. ¿Y esa oportunidad era matarme? Él apretó los labios. No te ibas a morir de inmediato. El arsénico en dosis pequeñas causa un paro cardíaco. Nadie lo habría notado. Natalie rompió a llorar. Dios mío, Tomás, ¿qué hiciste? Di un paso hacia él, sin levantar la voz. Tus hijos comieron esos chocolates.
Estuvieron al borde de la muerte. Thomas me miró con una mezcla de rabia y miedo. Si no hubieras llevado la caja a su casa, nada de esto habría pasado. ¿Así que la culpa es mía? Dije, incrédulo. Él dio un paso atrás, respirando con dificultad. Tú siempre arruinas todo, papá. Siempre metiéndote donde no te llaman. El silencio volvió a caer sobre la habitación. El reloj siguió marcando los segundos. Desde la puerta del pasillo, escuché un ruido leve. Al girar, vi a Laura de pie, pálida, temblando, con la chaqueta del hospital todavía puesta. Tomás. Su voz apenas era un hilo. ¿Es cierto lo que acabo de oír? Tomás se giró lentamente. No sabes de lo que hablas. Nadie murió. Todo fue un error. Laura lo miraba con una mezcla de horror y repulsión. Intentaste matar a tu padre, y casi matas a tus hijos. ¿Cómo puedes llamarte ser humano? Él levantó las manos, desesperado. No fue así. Quería arreglarlo. Todo salió mal. Eres un monstruo, gritó ella, las lágrimas cayendo por su cara. Yo no dije nada. Me limité a observarlo. Tomás parecía encogerse ante nuestros ojos, como si el peso de sus propios actos lo aplastara. Sus hombros caídos, su mirada vacía. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó al fin, con un tono resignado. Voy a hacer lo que haría cualquier padre al que su hijo ha traicionado, contesté. Él me sostuvo la mirada apenas un segundo, luego la apartó. Natalie sollozaba en una esquina. Laura, inmóvil, como una estatua de sal. Nadie se movía. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso me pesaba como si cargara años de decepción en los pies. Antes de salir, me detuve un instante y hablé sin girarme, reza porque los niños se recuperen. Porque si no lo hacen, no habrá abogado que te salve. Salí. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Los árboles se mecían con un sonido áspero, como un lamento. Subí al coche, encendí las luces. A través del parabrisas, pude ver la silueta de Tomás en la ventana, quieto, sin moverse, mientras las sombras lo envolvían. Encendí el motor y avancé despacio por la carretera. Mis manos seguían temblando, pero ya no era miedo. Era algo más profundo, más oscuro. En el retrovisor, la luz de la casa de Natalie se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer. Sentí que algo dentro de mí también se apagaba con ella. Mientras conducía, recordé cada instante de su infancia, las noches que lo cuidé cuando tenía fiebre, las veces que le enseñé a andar en bicicleta, los domingos que íbamos a pescar al río. Todo eso se desmoronaba ahora, convertido en ruinas. Cuando llegué al cruce principal, apagué el motor un momento. El silencio absoluto me envolvió. En el asiento del copiloto, la tarjeta seguía ahí, arrugada, con las palabras que ya no significaban nada, "To the best father in the world". Apreté los puños. No iba a dejar que esto terminara en la oscuridad, con excusas o lágrimas. Había 2 niños inocentes en un hospital, y un hijo perdido que necesitaba enfrentarse a la justicia. Volví a arrancar el coche. La noche era densa, sin estrellas. En el camino de regreso, mi reflejo en el espejo me devolvió una imagen que no reconocí, un hombre cansado, pero decidido. El padre compasivo había muerto en esa casa. Lo que quedaba ahora era alguien distinto, más duro, más claro. Un hombre que no buscaba venganza, sino pruebas y justicia. Conduje toda la noche. La carretera parecía interminable, una cinta gris que se perdía en la neblina. El reloj del tablero marcaba las 3, luego las 4. Paré en una estación de servicio que apenas iluminaba el asfalto con su luz amarillenta. No había nadie, solo un camión estacionado a lo lejos. Me quedé dentro del coche un momento, sin apagar el motor, observando mi reflejo en el espejo retrovisor, un hombre viejo, cansado, con los ojos vacíos. Saqué un cigarrillo.
No fumaba desde hacía casi 10 años, desde que el médico me lo prohibió después del infarto leve. Lo encendí igual. La primera calada me quemó los pulmones y me llenó de un sabor amargo, como hierro oxidado. Afuera, las luces de un tráiler pasaron lentas, reflejándose sobre el parabrisas y cruzando mi rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía miedo de estar vivo. Tomé el teléfono y abrí la grabadora de voz. Empecé a hablar, en voz baja, con la calma de quien no quiere olvidar nada. Grabé todo, la llamada de Thomas, sus palabras, su confesión, las reacciones, los nombres. Cada detalle. Por si algo me pasa, murmuré, y guardé el archivo con la fecha del día. Cuando el cielo empezó a aclararse, regresé a casa. El amanecer llegaba frío, con esa luz azul que antecede al sol. Puse a calentar agua, preparé un café doble y me senté frente al ordenador. El correo electrónico tenía más de 20 mensajes nuevos del banco. Actividad sospechosa detectada en su cuenta. Transferencias automáticas no reconocidas. Confirmación de movimientos recientes. Abrí cada uno, imprimí los documentos y los guardé en una carpeta vieja de cartón. A las 8 llamé a Stanley. Necesito asesoría, le dije. Quiero saber qué implica el intento de homicidio premeditado. Hubo un silencio al otro lado. Donald, ¿estás bromeando? No. Esta vez no. No insistió. Dijo que pasaría por mi casa esa misma tarde. Pasé las horas siguientes organizando todo, los correos, las facturas, las fotos que Robert me había enviado antes sobre Thomas y su vida desordenada. Revisé cada detalle, cada movimiento bancario. La suma exacta retirada coincidía con el monto que Thomas mencionó aquella noche. La prueba estaba frente a mí, pero no había satisfacción, solo un vacío helado en el pecho. A las 5, Stanley llegó con su maletín negro y un portátil. Nos sentamos en la mesa del comedor. Cuéntame todo desde el principio, pidió. Le relaté cada paso, desde la llegada del paquete hasta la confesión de Thomas. Él escuchó en silencio, tomando notas. Luego me miró fijo. ¿Tienes testigos? Laura, respondí. Ella escuchó todo. Perfecto, dijo, asintiendo. Con eso y el registro de llamadas, podemos avanzar. Sacó una tarjeta del bolsillo y me la tendió. Voy a contactar a Robert Hayes, un investigador privado de confianza. Si tu hijo se mueve, él lo sabrá. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era Robert, con voz ronca y directa. Necesito la información de Thomas, matrícula del coche, número de teléfono, banco, trabajo, todo lo que tengas. Le envié los datos al instante. Intentando despejar la cabeza, salí a comprar candados nuevos. En la ferretería, el dependiente me miró raro cuando pedí cerraduras de seguridad para todas las puertas. ¿Problemas, señor Miller? Solo precaución, respondí. De regreso, el vecino Fletcher me vio instalando un nuevo cerrojo. ¿Qué te pasa, Donald? Pareces exhausto. Asuntos de familia, dije, sin más. Esa noche dormí poco. Dejé la luz del porche encendida y la puerta asegurada. A las 3 de la madrugada creí escuchar el ruido de un coche deteniéndose afuera. Corrí la cortina, solo el destello rojo de una luz trasera que desapareció al doblar la esquina. 3 días después, Robert apareció con un sobre grueso. Aquí tienes lo que encontramos, dijo, dejando el paquete sobre la mesa. Dentro había fotografías impresas. En la primera, Thomas estaba en el casino Golden Lake, con un vaso en la mano y expresión perdida. En la segunda, firmaba un papel con un hombre corpulento de chaqueta negra. Ese es Rico Hernández, explicó Robert. Dueño del casino. Thomas le debe más de $50,000. Stanley, que estaba conmigo, se inclinó hacia las fotos. Entonces el motivo económico es claro. Quería el dinero de su padre.
Asentí. Y ya tenemos pruebas suficientes para demostrar que no fue accidente. Al día siguiente fuimos juntos al banco. Queríamos los registros originales de las transferencias. Una empleada joven, nerviosa, revisó en su pantalla y dijo, necesitarán una orden judicial para acceder a esos datos. Stanley sonrió sin humor. No se preocupe, la tendrá mañana. Esa tarde, clasifiqué todo, copias de correos, facturas, fotos, incluso mi grabación de voz. Hice una lista de fechas y horas. Todo en orden, como si estuviera preparando un expediente judicial. A las 9 de la noche, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje y leí, cállate, viejo. No sabes con quién te metes. Me quedé mirándolo largo rato. No se lo conté a nadie. Al amanecer, lo reenvié a Robert. Proveniente de un número falso, me dijo unas horas después, pero rastreamos el origen, una torre de señal cerca del vecindario de tu hijo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces me están vigilando. Posiblemente, dijo él. Mantente alerta. Esa noche, el silencio en la casa era tan espeso que podía oír el crujido de la madera. Cada ruido me hacía girar la cabeza. Fui hasta la entrada, tomé el viejo bate de béisbol que guardaba desde los años 70 y lo apoyé junto a la puerta. Encendí todas las luces exteriores y me senté en el sofá, sin quitar la vista de la ventana. Pasé así hasta que amaneció. Al día siguiente fui al hospital. Annie y Ellie estaban mejor. Tenían el color de regreso en las mejillas y una sonrisa débil, pero verdadera. Cuando me vieron entrar, levantaron las manos para saludar. Abuelo, dijo Ann. Apreté los labios para que no se me quebrara la voz. Los dos son unos valientes, les dije, acariciándoles el cabello. Laura salió al pasillo conmigo. Se veía más delgada, las ojeras marcadas. La policía aún no encuentra a Thomas, susurró. Desapareció. Le entregué el sobre que Robert me había dado. Guarda esto, le pedí. Si algo me pasa, llévalo directamente a la policía. Ella lo tomó con las manos temblorosas. Lo haré, papá. Lo prometo. Al salir del hospital, sentí que alguien me observaba. A unos metros, un hombre con abrigo oscuro estaba de pie junto a una farola. No hacía nada, solo me miraba. Cuando di un paso hacia él, se giró y desapareció entre los coches. Saqué el teléfono. Robert, dije, apenas podía mantener la voz firme, creo que Rico sabe que estamos tras él. Lo suponía, contestó él. Es peligroso. Cuide su espalda, Donald. Ahora ya no se trata solo de justicia. Se trata de sobrevivir. Esa noche me senté frente al escritorio, encendí la lámpara y abrí el cuaderno donde había empezado a escribir todo. Anoté cada detalle del día, las llamadas, los rostros, los lugares. Cuando llegué a la última línea, dudé unos segundos antes de escribir. La pluma temblaba entre mis dedos. Esta noche, la oscuridad ya no oculta la verdad. La muestra tal cual es, cruel, inevitable y mía. Cerré el cuaderno. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Por primera vez en semanas, no encendí la radio ni la televisión. Me quedé escuchando el silencio, sabiendo que, a partir de ese momento, ya no había marcha atrás. A las 8 en punto de la mañana, alguien golpeó la puerta. No había dormido bien, la noche anterior había sido larga y llena de pensamientos que no se detenían. Cuando abrí, Robert estaba allí, empapado por la llovizna, con una carpeta gruesa bajo el brazo y un pendrive en la mano. Traigo algo que necesita ver, dijo sin preámbulos. Entró, dejó el abrigo sobre la silla y colocó las fotos sobre la mesa del comedor. En ellas, mi hijo Thomas aparecía en un estacionamiento oscuro, junto a un hombre corpulento con chaqueta de cuero. En una de las imágenes, Thomas le entregaba un sobre. En otra,
El hombre lo contaba con expresión fría. Dinero para pagar su deuda, dijo Robert, observándome. Estoy casi seguro de que salió de la cuenta que él vació. Me quedé mirando la fotografía, sin decir una palabra. Había algo en la postura de Thomas que me dolía más que su traición, el modo en que su cuerpo parecía pequeño, derrotado, como si ya no tuviera alma. Poco después llegó Stanley, con su maletín y el rostro serio. Abrió su portátil, conectó el pendrive y me mostró un video grabado por Robert. En la grabación, Thomas hablaba rápido, nervioso, mirando hacia los lados. Tiene que hacerse pronto, antes de que mi padre cambie de idea. Reconocí su voz al instante. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no me moví. Sostuve la taza de café con ambas manos, mientras el líquido temblaba dentro. Stanley cerró la computadora con un golpe. Ya tenemos todo lo necesario para presentar cargos, dijo. Pero quiero hacerlo bien, de forma pública. Sin esconder nada. Fruncí el ceño. ¿Pública? Sí. La prensa puede protegerte más que cualquier abogado. Si todo el mundo conoce tu historia, Thomas y los que están detrás no podrán silenciarte. Negué con la cabeza. No quiero que esto sea un espectáculo. Es mi hijo. Stanley me miró con paciencia. Y también intentó matarte. No olvides eso. Guardó silencio unos segundos y añadió, conozco a una periodista del canal local. Hace reportajes sobre violencia doméstica y crímenes familiares. Si ella cubre tu caso, nadie podrá manipular la historia. Accedí, aunque a regañadientes. Sentía que estaba entregando mi intimidad al mundo, pero comprendía que ya no había espacio para el silencio. Al día siguiente, una furgoneta con el logo del canal estacionó frente a mi casa. 2 técnicos instalaron cámaras y luces en la sala. La periodista, Sarah Grant, me saludó con respeto y voz suave. Señor Miller, no queremos revictimizarlo. Queremos que la gente entienda lo que ha pasado. Asentí. Cuando la cámara se encendió, me limité a contar la verdad. No lloré. No intenté adornar nada. Narré cada hecho con calma, la caja de chocolates, la llamada, la confesión. Al final, Sara bajó la voz y preguntó, ¿aún considera a Thomas su hijo? Siempre lo será, dije. Pero ya no soy el mismo padre que él conocía. El programa salió al aire esa misma noche. En cuestión de horas, mi teléfono no dejó de sonar. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo, incluso gente del pueblo de al lado querían saber más. Yo no respondí a nadie. Me senté frente al televisor, viendo cómo mi historia se desplegaba en la pantalla, como si perteneciera a otro hombre. Las imágenes mostraban el rostro de Thomas, el de Laura, el hospital y la caja de chocolates en evidencia. La periodista narraba con voz firme, un padre de 69 años sobrevive al intento de asesinato de su propio hijo. Cuando terminó el reportaje, el silencio me envolvió. El teléfono sonó una vez más. Era Laura, llorando. Gracias, papá. Gracias. Ahora todos saben la verdad. No pude responder. Sentí un peso enorme en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Esa misma noche, Stanley me llamó, la policía ya emitió la orden de arresto. Thomas está siendo buscado. 3 días después, me despertó el timbre del teléfono. Señor Miller, dijo una voz masculina, habla el teniente Collins. Tenemos al sospechoso bajo custodia. Fue detenido en un motel cerca de la frontera con New Jersey. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Mis nietos están bien? Pregunté finalmente. Perfectamente, respondió el oficial. Están fuera de peligro. Colgué y me quedé mirando el teléfono apagarse. No sentí alegría, ni venganza. Solo una calma extraña, como si algo inevitable hubiera llegado a su fin. Por la tarde me reuní con Stanley en su despacho.
Sobre la mesa había un sobre grueso. Aquí tienes, dijo, entregándomelo. Es la copia oficial del expediente. Estado de Nueva Jersey contra Thomas Miller. Leí el documento despacio. Ver el nombre de mi hijo bajo la palabra acusado me heló la sangre. Stanley me observaba con expresión compasiva. A partir de ahora, todo se resolverá dentro de la ley, dijo. En ese momento entró Robert, con el cabello despeinado y una sonrisa cansada. Rico ha desaparecido, anunció. Pero no se preocupe, estamos rastreando sus movimientos. Déjalo, dije, levantando la mano. No me importa dónde esté. Lo único que quiero es justicia. Esa noche regresé a casa bajo una lluvia fina. El viento golpeaba las ramas contra las ventanas. Encendí el televisor, en el noticiero aparecía mi entrevista. El presentador hablaba de mí como si fuera un símbolo. El hombre que sobrevivió al veneno de su propio hijo. Apagué la pantalla. Me quedé mirando la oscuridad más allá del cristal. Afuera, la lluvia caía constante, suave, como si el cielo intentara limpiar la tierra de toda esa miseria humana. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta. Era la señora Wilson, mi vecina. Traía una bandeja de pastel caliente envuelta en papel aluminio. Todo el vecindario está con usted, Donald, dijo con una sonrisa triste. Nadie merece pasar por algo así. Le agradecí y me despedí. Tal vez por primera vez en mi vida, le respondí, la soledad me ha servido de algo. Cuando cerré la puerta, revisé las cerraduras, apagué las luces del pasillo y guardé los documentos en el cajón fuerte del armario. La casa olía a humedad y a metal. Casi a medianoche, escuché un golpeteo leve. Pensé que era el viento, pero volvió a sonar. Me levanté y encendí la luz del porche. No había nadie, solo un sobre que alguien había deslizado bajo la puerta. Lo recogí con cuidado. Dentro había una fotografía, yo, sentado en la habitación del hospital junto a Anne y Ellie. En el reverso, una frase escrita con tinta negra, no creas que esto terminó. El corazón me dio un vuelco. Tomé el teléfono y marqué el número de Robert. Contestó al segundo tono. En 20 minutos estoy ahí, dijo antes de que pudiera explicarle. Cumplió su palabra. Llegó empapado, examinó la foto bajo la luz de la cocina. Rico o alguien de su gente, murmuró. Quieren asustarlo, hacerle pensar que aún tienen poder. ¿Y ahora qué hago? Pregunté. Robert sonrió, sin humor. Ahora nada. Usted ya no es la víctima, Donald. Ahora es el hombre al que deberían temer. Miré hacia la ventana. Afuera, el viento arrastraba la lluvia como agujas sobre el vidrio. Sentí algo nuevo dentro de mí, no era miedo, ni rabia, ni dolor. Era una calma fría, decidida. Apagué la luz de la cocina y volví a mi escritorio. En el cuaderno donde llevaba mis notas, escribí una sola línea: esta historia no termina hasta que el miedo cambie de dueño. Esa noche comprendí que el padre débil, el hombre que temblaba ante la traición de su hijo, ya no existía. En su lugar había otro, uno dispuesto a mirar de frente a la oscuridad y no apartar la vista. 3 días después del arresto de Thomas, recibí una llamada de la policía. El teniente Collins me informó que debía presentarme en la comisaría para firmar la confirmación oficial de mi testimonio. Su voz sonaba cortés, pero cargada de esa gravedad que acompaña a las verdades imposibles de ignorar. Llegué al edificio bajo una llovizna persistente, con mi viejo paraguas que aún guardaba manchas de óxido en el mango. El aire olía a tierra húmeda y a gasolina. Subí los escalones lentamente. Cada paso resonaba como si marcara el ritmo de algo que ya no podía detenerse. En la sala de interrogatorios, Collins me recibió con un gesto serio. Sobre la mesa había varias carpetas selladas y una serie de fotografías. Me ofreció asiento, luego abrió una de ellas y deslizó las imágenes hacia mí.
Eran los restos de los chocolates, cuidadosamente empaquetados en bolsas transparentes con etiquetas numeradas. En otra foto se veía una botella pequeña de vidrio oscuro, con una etiqueta parcialmente arrancada, Arsenic Trioxide. La encontramos en el garaje de su hijo, dijo Collins. También rastreamos la compra de los chocolates. Se pidió por internet con la tarjeta de crédito de Thomas. La entrega fue el mismo día de su cumpleaños. Asentí sin palabras. Me había preparado para escucharlo, pero no para sentir ese peso en el pecho, ese silencio que lo aplasta todo. Collins continuó, hay algo más. En su ordenador hallamos un documento llamado Plan-Financiero 2024, XLS. Dentro, una pestaña se titulaba Activos tras fallecimiento del padre. Incluye cálculos de herencia, proyección de cuentas y hasta una nota, prioridad, cancelar deuda rico. Cerré los ojos un momento. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que crujió. Luego firmé cada hoja del informe, con la letra temblorosa pero firme. Al salir de la comisaría, vi a Robert esperándome bajo un paraguas negro. Su abrigo chorreaba agua y en la otra mano sostenía un periódico doblado. Me lo mostró sin decir palabra. En la portada se leía, hijo envenena a su padre para saldar deudas de juego. Debajo, una fotografía de Thomas esposado, con la mirada vacía y el cabello pegado al rostro. Lo observé largo rato, intentando encontrar en ese rostro al niño que una vez corría detrás de mí en el parque, que reía cuando le enseñaba a lanzar una pelota. Pero ya no estaba. El hombre de la foto era un extraño. Rico sigue desaparecido, murmuró Robert. Pero atraparon a uno de sus hombres. Confesó que Thomas aún le debía $15,000. Asentí sin mirarlo. Las palabras parecían flotar en el aire, huecas, irreales. Fuimos juntos a la oficina de Stanley. Había montones de carpetas sobre el escritorio, cada una marcada con etiquetas, fraude bancario, intento de homicidio, pruebas fotográficas. Tenemos que presentar la demanda civil, dijo Stanley. Ya hay suficiente evidencia, transferencias ilícitas, intento de asesinato, apropiación de fondos. ¿Qué falta entonces? Pregunté. La declaración de Laura. Su testimonio cerrará el círculo. Esa misma tarde fui a verla. La casa olía a desinfectante y tristeza. Los juguetes de los niños estaban dispersos en la alfombra del salón. Cuando abrí la puerta, Ann corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas. Abuelo, ¿cuándo vuelve papá? Me agaché, acariciándole el cabello. No será pronto, mi vida. Pero todo estará bien. Laura apareció con los ojos cansados, sosteniendo una taza de té. He presentado la solicitud de divorcio, dijo, sin rodeos. No puedo seguir defendiéndolo. Asentí, en silencio. Había en su voz una calma triste, resignada. Stanley necesitará que testifiques, le dije. Lo haré, respondió. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo la verdad. Nos quedamos un momento mirando la lluvia caer por la ventana, sin hablar. En algún punto entendí que ninguno de los dos buscaba justicia por venganza. Era algo más simple, necesitábamos recuperar la paz. Esa noche, ya en casa, sonó el teléfono. Era Robert. Lo atraparon, dijo, con voz baja. Rico fue detenido en Filadelfia. Confesó que Thomas le pidió ayuda para conseguir arsénica a través de un hombre llamado Carlos, mexicano, residente en Newark. Anoté todo en mi libreta, hora, lugar, nombres. El hábito de registrar cada detalle se había convertido en una forma de respirar. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de una organización de periodistas. Me invitaban a un foro televisivo sobre violencia familiar y codicia financiera. Stanley insistió en que aceptara. Es hora de que la gente vea que no eres solo una víctima, Donald. Eres un sobreviviente. Accedí. El evento se realizó en el auditorio del canal local.
Las luces eran fuertes, casi cegadoras. Cuando me dieron el micrófono, conté la historia desde el principio, sin adornos. A veces, dije, mirando al público, la traición no llega de un enemigo, sino de quien uno enseñó a caminar. El silencio que siguió fue más elocuente que los aplausos. Al final, varias personas se acercaron a estrecharme la mano. Una mujer mayor me dijo, con lágrimas en los ojos, no está solo. Mi hijo intentó quedarse con mi casa. Creí que era culpa mía. Le respondí con un gesto leve. Por primera vez entendí que mi historia era la de muchos otros, solo con nombres distintos. De regreso, Robert conducía. Me mostró un nuevo archivo en su tablet, las grabaciones del casino Golden Lake. En una de ellas, Thomas recibía un sobre de manos de Rico. En la esquina del sobre había una mancha visible, más tarde se confirmaría que contenía su huella dactilar. Cuando Stanley vio las imágenes, sonrió con una mezcla de cansancio y satisfacción. Perfecto. Esto lo destruirá en el tribunal. Esa noche, mientras el reloj marcaba casi la medianoche, escribí una carta al defensor público asignado a Thomas. No quería encuentros, ni disculpas, ni mediaciones. Solo pedía que el caso siguiera su curso hasta el final. Antes de dormir, encendí el televisor. En el noticiero nocturno, mostraban imágenes de Thomas siendo trasladado del centro de detención al penal del condado. Las luces de las cámaras parpadeaban mientras los periodistas gritaban preguntas. Él bajaba la cabeza, esposado, rodeado de policías. Apagué el aparato. Fui hacia la ventana y corrí las cortinas. Afuera llovía otra vez, una lluvia constante, suave, que golpeaba el vidrio como un susurro. Apoyé la frente en el cristal. Por primera vez en muchos meses, sentí algo parecido a la paz. No era alegría. Era un alivio silencioso, como si la lluvia, con su paciencia infinita, lavara todo lo podrido que había quedado atrás. Respiré hondo y apagué la luz. En la oscuridad, pensé en una sola cosa, no se puede elegir la sangre, pero sí lo que uno hace con ella. Y esa noche, por fin, elegí seguir viviendo. Una semana después, Stanley me llamó temprano por la mañana. Su voz sonaba firme, profesional, pero percibí un matiz de preocupación. Ya tenemos la fecha, dijo. Lunes, 9 de la mañana. El Tribunal del Condado. Pasé el resto del día preparando lo inevitable. Planché mi viejo traje gris, el que aún conservaba del tiempo en que daba clases en la universidad. Lustré los zapatos hasta ver en ellos mi reflejo cansado. En la noche, dejé todo sobre la silla del dormitorio y me senté frente al espejo, repasando las palabras que no quería olvidar, no odio, no venganza. Solo justicia. El lunes amaneció con un cielo de nubes bajas. Frente al tribunal había cámaras, periodistas, curiosos. Cuando bajé del coche, los flashes comenzaron a estallar como relámpagos. Señor Miller, gritó una reportera. ¿Perdonará a su hijo? Me detuve un segundo, miré directamente al lente más cercano y respondí despacio, no busco perdonar ni castigar. Solo quiero la verdad. Dentro del edificio, el aire olía a papel húmedo y café viejo. Thomas ya estaba allí, sentado junto a su abogado de oficio. Llevaba el cabello crecido, la barba desordenada y los ojos hundidos. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa. Parecía más joven y, al mismo tiempo, infinitamente más viejo. Me senté al fondo, junto a Laura y Robert, que sostenía su cámara como si fuera un escudo. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Luego, el fiscal comenzó a leer los cargos: intento de homicidio en primer grado, envenenamiento premeditado, fraude financiero. Cada palabra resonaba en las paredes como un golpe seco. Thomas levantó la cabeza y por un instante su mirada se cruzó con la mía. No había rabia, ni arrepentimiento, solo un vacío que no supe interpretar. El fiscal presentó las pruebas una a una: la factura de compra del arsénico,
los correos electrónicos, la grabación de Robert, el testimonio de Rico. Stanley se levantó, mostrando también la tarjeta de cumpleaños y los mensajes que Thomas me envió aquella mañana. La sala entera guardó silencio. Cuando Laura fue llamada al estrado, respiró hondo antes de hablar. Escuché con mis propios oídos como Thomas confesaba, dijo con voz trémula. Dijo que había puesto el veneno en los chocolates para que su padre los comiera. Un murmullo recorrió la sala. Thomas movió los labios, murmurando algo ininteligible, y un guardia tuvo que empujarlo suavemente de nuevo al asiento. El fiscal concluyó con una frase que quedó flotando en el aire: no existe deuda, ni desesperación, que justifique matar a quien te dio la vida. La audiencia duró todo el día. Cuando el juez anunció que la sentencia se pospondría una semana, sentí que el tiempo volvía a detenerse. Salimos al anochecer, la lluvia empezaba a caer otra vez. Los periodistas esperaban afuera, micrófonos y luces apuntando hacia mí. Stanley me rodeó con un brazo para abrirme paso. Hiciste lo correcto, me susurró. A veces la dignidad también se defiende en público. En casa, encendí el televisor. En el noticiero local transmitían un fragmento de mi llegada al tribunal. En la parte inferior de la pantalla corría un titular: el padre que se enfrentó a su hijo, símbolo de justicia tardía. Apagué el volumen y observé en silencio mi propia imagen, moviéndose como un fantasma dentro del rectángulo luminoso. Al día siguiente, empezaron a llegar cartas. Algunas eran cortas, solo una línea de aliento: admiro su valentía. Otras eran largas, historias de padres, madres, abuelos traicionados por sus propios hijos. Las leí todas. Había una extraña solidaridad en el dolor compartido. Un diario de Nueva York me escribió. Querían publicar una columna mía sobre los padres que descubren demasiado tarde quiénes son sus hijos. Acepté. Pasé la noche entera escribiendo. No busqué dramatismo ni compasión, solo honestidad. Titulé el artículo: nadie conoce realmente a su hijo hasta que lo ve frente a un juez. 3 días después, el texto apareció en la portada digital. Miles de comentarios, de mensajes, de manos extendidas en palabras. Laura me llamó esa noche. Papá, todos están de nuestro lado. Sonreí levemente, aunque mi voz sonó cansada. Esto no es una victoria, hija. Es una lección escrita con sangre. El viernes, Robert llegó con un nuevo archivo. Insertó una memoria USB en mi ordenador. En la pantalla apareció Thomas, sentado en la sala de interrogatorios. El video era reciente. Un agente fuera de cámara le preguntaba por qué lo había hecho. Thomas miró al suelo y respondió: solo quería ser libre. Mi padre nunca me dejó ser yo mismo. Viví toda la vida bajo su sombra. El silencio que siguió me golpeó más que cualquier insulto. Robert apagó la grabación. No siente culpa, Donald, dijo. Solo resentimiento. Algunos hombres prefieren culpar a otros antes que mirarse al espejo. Asentí, sin apartar la vista de la pantalla apagada. Era extraño, sentía compasión por ese muchacho que ya no existía, pero no por el hombre que había intentado matarme. Una semana más tarde se reanudó el juicio. Esta vez, la sala estaba más llena. Había cámaras de televisión, periodistas de Nueva York, curiosos de todo el estado. Cuando el juez tomó asiento, el murmullo cesó. El fiscal habló primero, enumerando pruebas y testimonios. Luego, el abogado de Thomas intentó presentarlo como un hombre confundido, víctima del estrés, de las deudas, de la presión familiar. Pero la evidencia era demasiado sólida. El juez pidió silencio y leyó el veredicto: culpable de intento de homicidio y fraude financiero. Condenado a 12 años de prisión sin derecho a fianza. Thomas se levantó lentamente. Miró alrededor, sus ojos perdidos, sin lágrimas. Luego bajó la cabeza y se dejó llevar por los guardias. No aplaudí. No lloré.
Solo me puse de pie, hice una leve inclinación hacia el juez y salí de la sala. En el pasillo, Laura me abrazó con fuerza. Papá, se acabó, susurró. Asentí, pero en mi interior algo permanecía sin resolver. Tal vez el perdón, tal vez el silencio. Los periodistas me rodearon nuevamente. Una voz preguntó desde el fondo, «Señor Miller, ¿aún considera a Thomas su hijo?» Respondí despacio, eligiendo cada palabra. Sí. Pero solo es el hijo del hombre que yo fui. Esa tarde volví a casa. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Entré en la sala y observé la vieja fotografía familiar colgada en la pared, Thomas, Laura, los niños y yo, todos sonriendo en una barbacoa de verano. La bajé con cuidado, la coloqué dentro de una caja de madera y la guardé en el armario. Encendí la luz del porche y me quedé mirando el horizonte. La noche estaba clara, el aire tranquilo. Por primera vez, no sentí miedo ni dolor. Solo una paz nueva, fría, pero real. Allá, en algún lugar, mi hijo dormía entre paredes de concreto. Y yo, en mi casa vacía, comprendí que la verdadera justicia no siempre trae consuelo. A veces solo deja espacio para que el silencio, por fin, respire. 3 días después de la sentencia, recibí una llamada del departamento de policía. El teniente Collins me pidió que pasara por la oficina del condado para firmar los documentos finales relacionados con la incautación de los bienes de Thomas. Su voz, siempre firme, tenía esta vez un tono casi compasivo, como si también él buscara cerrar el capítulo. Llegué temprano. El cielo gris cubría el edificio administrativo como una manta húmeda, y frente a la entrada había varios periodistas apostados con cámaras. Sentí los flashes antes de escuchar sus voces, señor Miller. ¿Alguna declaración sobre la sentencia? ¿Perdonará a su hijo? Agaché la cabeza, sin detenerme, y empujé la puerta de vidrio. Collins me recibió con un apretón de manos. Gracias por venir, señor Miller. El caso está prácticamente cerrado. Solo faltan los últimos trámites. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa, sellada con cintas rojas. La abrió y sacó un sobre transparente con una fotografía dentro, la foto familiar que Thomas solía tener sobre su escritorio, yo con el de niño, sonriendo bajo el sol. Ahora estaba etiquetada como evidencia 14C. La encontramos entre sus pertenencias personales, explicó Collins. Supuse que querría conservarla. Tomé la fotografía y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No dije nada. El teniente continuó, Rico se declaró culpable. Dijo que su hijo lo pagó con el dinero retirado de sus cuentas. Estamos preparando la restitución de los fondos. Déjelo para los costos judiciales, respondí. Ya no quiero nada de eso. Salí del edificio cuando la lluvia volvía a caer. En el estacionamiento, reconocí el coche de Laura. Estaba de pie junto al vehículo, y los niños jugaban en el asiento trasero. Cuando me vio, sonrió con esa mezcla de tristeza y fortaleza que solo una madre puede tener. Papá, queríamos agradecerte, dijo. Anne está recuperada, y Ellie volverá a clases la próxima semana. Me incliné, saqué 2 pequeños paquetes del bolsillo, un coche de juguete y un oso de peluche. Son para ellos, dije. No es mucho, pero pensé que les haría ilusión. Anne abrazó el oso con fuerza. Abuelo, ¿cuándo vuelve papá? Preguntó, mirándome con esos mismos ojos que Thomas tenía de niño. Sonreí débilmente. Tu papá necesita tiempo. A veces, para entender lo que hicimos, tenemos que quedarnos solos un buen rato. Laura bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Les diré la verdad, pero sin odio, susurró. Eso es lo correcto, le respondí, apoyando una mano en su hombro. El odio solo envenena lo que ya está roto. Esa tarde, Stanley me llamó a su oficina. En el escritorio había montones de documentos, carpetas marcadas con sellos del tribunal.
Robert estaba allí, revisando unas impresiones. En la parte superior del expediente se leía, Miller vs. Miller, acción civil por fraude y tentativa de homicidio. Stanley se acomodó las gafas y me miró con seriedad. Este caso será emblemático. Si lo ganamos, establecerá un precedente. Las instituciones tendrán que proteger mejor a las personas mayores contra abusos financieros familiares. Tomé el bolígrafo y firmé sin vacilar. Ya no quedaba espacio para la duda. Cuando me levanté, Robert me alcanzó un pequeño dispositivo USB. Aquí están todas las pruebas originales, dijo. Guárdelas, por si algún día alguien intenta reescribir la historia. Que quede su versión. Guardé el dispositivo en el bolsillo junto a la fotografía. Al llegar a casa, encendí las luces de la cocina. La soledad tenía un sonido particular en aquella casa, el tic-tac del reloj, el crujido de las maderas, el zumbido del refrigerador. Encendí el portátil, conecté el USB y copié todo el contenido en un disco duro externo que guardé en una caja metálica. Entonces, en la esquina de la pantalla, apareció una notificación nueva, Inmat Thomas Miller, solicitud de mensaje. Durante varios segundos dudé. Al final, hice clic. Solo había unas pocas líneas escritas con torpeza, padre, lo siento. No sé por qué lo hice. Tenía miedo, estaba perdido. Ojalá pudiera deshacerlo todo. Perdóname. Me quedé mirando el texto largo rato, sin mover un músculo. La rabia que había sentido tantas veces ya no estaba. Solo quedaba un cansancio inmenso, una tristeza que no dolía, sino que pesaba. Escribí una respuesta breve, no necesitas disculparte. Vive lo suficiente para entender lo que eso significa. No envié el mensaje de inmediato. Lo guardé como borrador y cerré el portátil. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. Salí a caminar hasta el viejo café de la esquina, el mismo donde Thomas y yo solíamos sentarnos cuando él era estudiante. El aroma del café tostado me devolvió por un momento a aquellos años más simples. Marta, la camarera de siempre, me reconoció enseguida. Vi su entrevista en la televisión, dijo, sirviendo mi café. Su hijo, qué tragedia tan grande. Sonreí apenas. Todos fuimos víctimas de la misma ceguera, Marta. Nadie ve venir la oscuridad cuando está dentro de casa. Pagué la cuenta y salí. Caminé hasta el parque, donde un grupo de niños jugaba al fútbol sobre el pasto húmedo. Sus risas llenaban el aire frío de la mañana. Me quedé allí un rato, mirando. Pensé en Annie y Ellie, en cómo crecerían sabiendo la verdad, pero sin dejar que el rencor les robara la infancia. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, sonó el teléfono. Era Stanley. Donald, acabamos de recibir el fallo, anunció con emoción contenida. Ganamos el caso civil. El tribunal le otorga a usted la propiedad total de los bienes restantes. Me quedé callado un momento, luego respondí, bien. Ya sé qué haré con ese dinero. Colgué y fui hasta el escritorio. Encendí el ordenador, abrí el correo y seleccioné el borrador que había dejado pendiente. Lo leí una vez más, respiré hondo y finalmente presioné enviar. Un pequeño sonido confirmó que el mensaje había partido, viajando hacia la prisión donde mi hijo cumpliría su condena. Apagué la pantalla y miré por la ventana. El cielo del anochecer estaba teñido de naranja y violeta, una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Por primera vez, comprendí que la verdad no siempre destruye, a veces simplemente pone las cosas en su lugar. Esa noche dormí con la fotografía en la mesa de noche. No era perdón lo que sentía, ni olvido. Era algo más profundo, algo que tal vez se parecía a la paz. El caso, los titulares, los juicios, todo quedaría en los archivos del condado. Pero la verdadera sentencia estaba escrita en otro lugar, dentro de mí. Y era definitiva.
6 meses después de que el caso se cerrara definitivamente, me encontré de pie sobre un pequeño podio en el Auditorio Municipal de Nueva York. Detrás de mí, un cartel azul con letras plateadas decía, Inauguración de la Fundación Donald. Las luces del escenario me cegaban un poco, y el murmullo del público se fue apagando hasta que solo quedó mi voz. Esta fundación, dije, está dedicada a los padres y madres mayores que han sido traicionados, abandonados o engañados por quienes más amaban. Nadie debería morir en soledad, ni sentirse una carga olvidada por el mundo. El silencio se rompió con un aplauso largo, sincero. Algunos asistentes se pusieron de pie. Las cámaras destellaban una y otra vez. En la primera fila estaba Laura, con Ann y Ellie sentados a su lado. Los tres me sonreían. Por un instante, sentí que el tiempo retrocedía a los días en que todos creíamos en un futuro sin sombras. Después de la ceremonia, una joven periodista se acercó, micrófono en mano. Señor Miller, ¿qué lo llevó a crear esta fundación? La miré, respiré despacio y respondí, porque no quiero que el odio sea lo último que mi hijo me deje como herencia. Al día siguiente, los titulares ocuparon las portadas, el padre que transformó la traición en esperanza. Otro periódico escribió, Donald Miller, del veneno a la justicia. Las donaciones comenzaron a llegar más rápido de lo que esperaba. Asociaciones legales, grupos de defensa de los ancianos, incluso universidades ofrecieron apoyo. El dinero recuperado del juicio sirvió para financiar el primer año completo de operaciones. Pronto me encontré trabajando a tiempo completo. Revisaba casos, atendía llamadas de personas que querían contar sus historias. Muchos llegaban con miedo o vergüenza, pero al marcharse, algo en su mirada había cambiado. Stanley aceptó ser el asesor jurídico permanente de la fundación, mientras Robert dirigía el área de investigación, ayudando a las víctimas a reunir pruebas y denunciar abusos. En menos de un año, abrimos una segunda sede en New Jersey. Cada semana llegaban nuevas solicitudes de ayuda. Yo me convertí, sin buscarlo, en el rostro público de una campaña nacional titulada Justice has no age, la justicia no tiene edad. Viajé por distintos estados dando charlas, compartiendo mi experiencia en conferencias y foros. Una mañana, mientras revisaba correspondencia en la oficina, recibí una carta con sello del Departamento de Correcciones. La abrí con un presentimiento que no supe nombrar. Era un aviso oficial, Thomas Miller había muerto de un infarto, a los 42 años. Leí la nota varias veces. No sentí rabia ni alivio. Solo un vacío antiguo, una especie de silencio interior. Guardé la carta en el bolsillo y salí sin decirle nada a nadie. Por la tarde conduje hasta el pequeño cementerio del condado, donde sabía que sería enterrado. No asistí a la ceremonia, me quedé lejos, detrás de una valla cubierta de enredaderas. Vi pasar el coche fúnebre lentamente bajo la lluvia fina. Cuando se detuvo frente a la fosa, coloqué una margarita blanca sobre el muro de piedra. Querías que muriera de un ataque al corazón, murmuré, pero al final fuiste tú quien lo cargó. El viento sopló entre los árboles, moviendo las hojas como si fueran susurros. Me quedé allí unos minutos, sin lágrimas. Solo una paz extraña, profunda, como si finalmente hubiera terminado una conversación pendiente con el destino. Semanas después, regresé a la sede de la fundación. Laura me esperaba en el vestíbulo. Había preparado una placa metálica nueva que colgaba sobre la entrada principal. En letras grabadas se leía, en honor a Donald Miller, el padre que convirtió el dolor en justicia. Pasé la mano por la superficie fría del metal. No era orgullo lo que sentía, sino gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado un propósito en medio del desastre. Desde entonces, comencé a visitar cada semana el hospital de ancianos del barrio. Me sentaba junto a las camas, escuchaba sus historias, compartía la mía. Algunos lloraban, otros reían. Decían que mi historia les recordaba que aún había esperanza. Muchas veces Ann me acompañaba.
Traía siempre una libreta pequeña donde anotaba frases, gestos, pensamientos. Una tarde le pregunté, ¿qué escribes ahí, pequeña? Ella sonrió y respondió, voy a escribir un libro sobre mi abuelo, el hombre que me enseñó que la justicia nunca llega tarde. Reí y le acaricié el cabello. Cuando lo publiques, quiero la primera copia dedicada a mí. Los años siguieron pasando. La fundación creció más allá de todo lo que imaginé. Firmamos convenios con organizaciones internacionales, capacitamos abogados jóvenes, ayudamos a miles de personas mayores a recuperar su dignidad. El día que cumplí 80 años, el ayuntamiento me entregó un reconocimiento, ciudadano honorario por su contribución a la justicia social. En el escenario, bajo el resplandor de los focos, dije unas palabras breves, mi hijo me enseñó una lección dura, la confianza ciega puede ser un arma de doble filo. Pero también me enseñó que del dolor puede nacer la compasión, y que el amor, si es verdadero, no muere con la traición. El público se levantó. Los aplausos resonaron como un oleaje. No lloré, pero el corazón me dolía de una forma serena, como una herida que finalmente cicatriza. Aquella noche regresé solo a casa. El aire de verano era cálido, lleno de insectos y olor a tierra mojada. Me senté en el porche, encendí una lámpara y abrí mi viejo cuaderno de notas. En la última página, escribí despacio, con letra firme, el día que intentaste envenenarme, hijo, mataste la parte débil de mí. El día que decidí perdonarte, enterré la oscuridad que dejaste en mi vida. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Apagué la luz. El viento de la noche se coló entre los árboles del jardín, moviendo suavemente las ramas. La luna iluminaba el tejado y el suelo del porche donde yo estaba sentado. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, me sentí completo. Libre del pasado, reconciliado con el silencio, en paz con todo lo que fui y con todo lo que perdí. Porque al final, pensé mientras el aire fresco me envolvía, era el verdadero legado de un padre. He aprendido que el amor verdadero de un padre no se mide en lo que da, sino en lo que soporta sin rendirse. Que el perdón no es debilidad, es una forma de liberarse del peso del odio. Y que la justicia, cuando nace del dolor, puede convertirse en una luz para muchos otros. A veces, la vida nos obliga a mirar a los ojos de quienes más amamos y aceptar que también pueden hacernos daño. Pero incluso ahí, tenemos una elección, quedarnos en la herida o transformar ese dolor en algo que sirva a los demás. Si tú, que estás viendo esto, hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías buscado justicia? ¿O simplemente te habrías alejado sin mirar atrás? Quiero escuchar tu opinión, de corazón. Escribe en los comentarios lo que tú harías, lo que piensas, lo que sientes. Tu voz también puede ayudar a alguien que hoy está viviendo su propia batalla. Y recuerda, ninguna oscuridad es eterna si decides caminar hacia la luz. Que Dios te bendiga y te dé fuerza, siempre.